La última noche de Ayrton Senna, capítulo 1. Viernes 29 de abril de 1994. Sol en la pista. Camisas de colores en los boxes. Primera sesión clasificatoria. Imola es el lugar. Habían transcurrido pocos minutos desde el inicio, exactamente 14. El monoplaza, un Jordan azul como color dominante, se había subido al piano como si fuera una rampa en la variante baja. Primero había despegado en horizontal en dirección a la malla. Después había clavado el morro en las protecciones y había acabado aterrizando panza arriba. Velocidad estimada 213 km por hora. Rugido del motor. Silencio súbito. Impacto. Una nota extraña, reconocible al instante. Atraviesa el aire, el tímpano, el cerebro y ahí se queda, como un signo de exclamación. La cáscara de una nuez al romperse, el caparazón de un cangrejo al partirlo, huesos rotos de un mordisco. Dentro del vehículo iba un muchacho brasileño de ni tan solo 22 años, no muy agraciado en cuanto al físico, prometedor en cuanto a talento, Rubens Barrichello. Ahí estaba, apasionado en aquel Jordan volcado, desmembrado, enderezado con excesiva furia por parte de los comisarios. Inconsciente y con la lengua doblada, ahogándose vivo, muerto durante algunos minutos, dijo el médico que le había salvado la vida, arrojándose a la pista como de costumbre, como debe hacerse. Se llamaba Sid Watkins, tenía 66 años y era un ángel de la intervención extrema. La última esperanza cuando todos los amuletos han perdido su fuerza. Coches y cuerpos retorcidos. Sabía perfectamente qué hay que hacer. Neurocirujano, aspecto de bon vivant, de bebedor feliz, criado en Liverpool, donde su padre, un antiguo minero, había empezado reparando bicicletas y después automóviles, llevándose a su hijo a un garaje anónimo y oscuro. Ahí, y no en la Facultad de Medicina, sería donde aprendería a usar las manos. Watkins permaneció agachado sobre aquel desastre durante un tiempo que a todos nos parecía un despropósito, suficiente para proyectar sobre la escena y la zona adyacente un suspense como de efectos especiales. Gestos mesurados, desprovistos de frenesí, que diluyeron y después disiparon la exaltación permanente de un universo consagrado a la velocidad. Silencio. Cuando algo así ocurre en un autódromo, significa que Dios se ha distraído un instante. Justo ese instante, un descuido concreto y paradójico. El desorden, un arañazo en el esmalte. Luego todo el mundo, cada cual a su manera, vuelve a moverse, a deglutir, a recobrar la compostura. La noticia se difunde por el circuito, empieza a recorrer el césped, las tribunas, imprecisa y morbosa como un rumor, testimonios parciales y medias verdades que, mezclados con fantasías y conjeturas, componen al fin una versión aceptable que podemos atesorar y compartir en casa y en el bar, con la excitación creciente del testigo ocular. Quienes estaban conduciendo y quienes de nuevo debían ponerse a conducir emplearon apenas unos instantes en despejar los escombros y rellenar aquel vacío momentáneo y dramático. Y nosotros igual. Tras haber visto una y otra vez la colisión en los monitores de la sala de prensa, tras haber tratado de comprender una dinámica incomprensible, fingimos restar importancia a nuestro corazón acelerado, al temblor de las manos, tratando de tomar notas para después redactar artículos posiblemente ricos, densos y detallados. Teníamos delante el ingrediente definitivo de las carreras, el olor a peligro mortal.
olor e incluso sabor. El estómago invadido por aquel gusto necesario para la atracción, aunque hasta entonces evocado nada más, desconocido en lo concreto, encerrado en el desván de la memoria. Algo que la realidad de pronto había intensificado hasta el punto de confundir los hábitos y las referencias de todas las crónicas. Pensábamos en trabajar tal y como teníamos encomendado, a pesar que lo que nos había llevado hasta ahí, junto con miles de espectadores, cientos de comparsas y una veintena de protagonistas, no se correspondía del todo con hipótesis íntimas y secretas relatadas en forma de eventualidades extremas, mentiras. El precio del juego podía dispararse sin previo aviso, podía volverse exorbitante, imposible, insoportable. Así que adelante, apuntes apretados, bulones enroscados, banderas, fotografías, golpes de acelerador, sedantes con efecto instantáneo a ser posible. Entretanto, Barrichello había dado por fin señales de vida. Los movimientos mínimos dieron pie a una primera colosal y colectiva extracción. A salvo. El rito se había celebrado y debía ser digerido a toda prisa. Un susto a la medida de nuestros líbidos, de la tradición e incluso de la retórica del automovilismo. Era suficiente. Nadie podía imaginar que aquello no había sido una simple distracción. Dios se había puesto caprichoso y aquello no era más que el principio. Ayrton Senna parecía mantener con Dios una relación privilegiada, por cómo conducía, cómo rezaba, campeón del mundo 3 veces, victorias 41, poles 64. Sí, pero no solo era eso, era una cuestión de estilo, era cuestión de carácter, de cabeza y de corazón. Un muchacho tan capaz de sorprender, de tocar la fibra y los rincones del alma como para ocupar un lugar aparte. Su sombra era ancha y alargada. Contenía la percepción de su propio talento, de su propia riqueza, la consciencia de estar obligado a obtener siempre y en toda circunstancia un resultado perfecto. Ayrton conocía aquella sombra hasta el último detalle. Solo en el monoplaza se libraba de ella. Metía primera y al hacerlo liberaba una ferocidad cruda, la misma que le permitía alcanzar velocidades de crucero espeluznantes, la misma que nos permitía a todos nosotros disfrutar del privilegio de un espectáculo raro y precioso. Nadie como él, incluso para quienes lo miraban con ojos distraídos, desprovistos de interés o de pasión. Nadie como él, desde luego que no. Ayrton, ¿dónde estás? A Barrichello se lo habían llevado a la enfermería, a 30 metros del lugar del accidente. Senna, seguido por una flota de rostros, bolígrafos y micrófonos, había abandonado el box de Williams y había entrado en aquel edificio blanco y de poca altura con cruces rojas pintadas en las paredes. Solo. Quería ver en persona algo que lo tocaba muy de cerca. Aquello era un desgarrón también en su sombra. El primero, el umbral de un descenso invisible y espantoso. Salió de allí jadeando como un joven gavilán, como si hubiera dado una ducha helada. Caminaba con los ojos clavados en el suelo y repetía obsesivamente: se encuentra bien, se encuentra bien. 7 veces seguidas lo dijo antes de caer en un mutismo impenetrable y desplomarse de nuevo en el habitáculo de su Williams en posición fetal. Era preciso suturar el desgarrón provocado por la visita a la enfermería, y el método era el de siempre: un repertorio ensayado, ceñido por los cinturones de seguridad, medido por la percepción exacta del número de curvas, mejor tiempo, efectivamente. Su especialidad, practicada con esmero de maníaco en cuanto percibía la necesidad de restablecer un orden, la apariencia de una naturaleza intacta. Aquel muchacho herido le merecía una consideración especial. Brasileños ambos, él un cisne,
el otro un patito feo. Rubiño era el único al que Ayrton Senna permitía que le copiara los deberes al inicio de las pruebas. Barrichello, ya en la pista, preguntaba por radio a su equipo dónde estaba Senna. Lo esperaba zigzagueando entre las curvas y luego se le pegaba detrás para calcar esas líneas perfectas desveladas en exclusiva, y Ayrton se dejaba, al menos un rato, 2, 3 vueltas. Luego se escapaba volando y el patito feo tenía que arreglárselas solo. A distancia de 20 años, Barrichello no se acuerda. No recuerda la visita de Ayrton en la enfermería de Imola. No recuerda haber ido al box de Ayrton al día siguiente para despedirse antes de volver a casa, a Inglaterra, por orden de Watkins. Nada de carreras durante una temporada. La amnesia, debida al grave traumatismo cranoencefálico, duró meses. En ciertos aspectos, durará para siempre. Senna había llegado a Imola el día anterior, más tarde de lo habitual. Desde su casa del Algarve, en Portugal, se había desplazado al aeropuerto de Faro, poco antes de mediodía, y había embarcado en su avión privado, pilotado por el fidelísimo Owen Mahony. A su lado desde 1989. Destino: Forlì. A Owen le había dado un pase para que su padre, Milton, pudiera entrar en el paddock de Imola. Un helicóptero lo había recogido para llevarlo a Padua, donde iban a presentarse 3 nuevos modelos de la bicicleta Senna, una bici de montaña construida por la casa italiana Carraro. La americana verde oscuro y la corbata desaparecieron durante el vuelo. De nuevo en el helicóptero, hasta el circuito. En Padua, Senna se había mostrado como siempre puntilloso y accesible. La disciplina que se imponía a sí mismo abarcaba también los actos promocionales, para los cuales había desarrollado con los años un talento aparte. También ese día hizo el esfuerzo por comportarse como todos los presentes esperaban, educado, sencillo y pronto a responder en su excelente italiano, aunque conservando una curiosa reserva. Sin embargo, tras aterrizar en Imola, Ayrton empezó a moverse entre una nube de pensamientos lúgubres. Era la víspera de la tercera prueba del Mundial y estaba a 0 puntos. 0 puntos en la clasificación. Un trompo en Interlagos, en Sao Paulo, su circuito algo bochornoso como una mancha de salsa en el smoking. Un choque en Aida, Japón, en la primera curva. Quieto, fuera. Mientras el otro se anotaba 2 victorias consecutivas. El otro se llamaba Michael Schumacher y acababa de cumplir 25 años. Ayrton había comprendido de buen principio quién era al olfatear sus huellas aún frescas. Era un animal similar a él, feroz, peligroso, sin un gramo de grasa, con una timidez vencida a fuerza de ambición. Estaban hechos de los mismos mimbres, de la misma materia prima. Pilotaba un Benetton. Senna estaba convencido de que aquel monoplaza no era reglamentario. Contaba con unos dispositivos electrónicos prohibidos por la nueva normativa, empezando por el control de tracción, y no solo el control de tracción. Después de 6 años muy intensos en lo deportivo y en lo afectivo con McLaren, Senna había decidido pararse y pasarse a Williams, una decisión de la que pronto se arrepintió. No era algo que pudiera admitir públicamente, pero verlo vestido con el mono azul y blanco, después de haberlo visto de rojo tanto tiempo, siempre distinguible por su rostro, por su casco, por sus ademanes de amo y señor, provocaba un efecto extraño en cualquiera, empezando por Jurassi, la gobernanta brasileña que de toda la vida se ocupaba de sus cosas, y lo mismo vale para el resto de nosotros, todavía un poco desconcertados cuando lo veíamos aparecer vestido de aquel modo en entrevistas y ruedas de prensa. No se trataba únicamente de una incomodidad estética. Senna había deseado con todas sus fuerzas aquel traslado. Williams acababa de darle el 4º título mundial a Alain Prost, su compañero en McLaren durante 2 años, desencadenando un antagonismo terrible en el trato y estrepitoso en los hechos. Un título por cabeza, en el 88 primero de Ayrton, en el 89 el tercero de Alain, que anteriormente se había impuesto en el 85 y en el 86 siempre con McLaren. Senna no se había limitado a luchar contra Alain,
había intentado aniquilarlo y Prost tenía planeado pelear con Ayrton más y mejor que con ningún otro, a costa de pasar a Ferrari en el 90 y de una temporada de inactividad en el 92 con el fin de preparar un retorno por todo lo alto. Prost empezó a conducir para Williams en el 93 poniendo como condición indispensable no volver a cruzarse con aquel brasileño culpable de haberle arruinado la vida, el puesto y su sueño. Una magistral operación diplomática que dejó a Senna en una desventaja técnica evidente. La escudería McLaren de ese año no fue nada del otro mundo. Prost, por su parte, arrasaría en el Mundial para después anunciar su retirada. Senna podía quedarse con la admiración del público, el amor de la gente, el respeto de quienes huelen la madera de campeón. Entretanto, 4 títulos frente a 3 en el balance. Contrariamente a lo previsto, el Williams con el que Senna correría en el 94 había perdido su buena estrella, ya no era un coche vencedor. Ayrton tendría que conducir en una postura incómoda y desagradable. La nueva normativa técnica complicaba el desarrollo. Pocos días antes, las pruebas realizadas en el circuito de Nogaro no habían augurado nada bueno, pese a las muchas modificaciones en la aerodinámica, la dirección y la posición del volante. No puedo conducir, todo está rígido, el coche salta a cada momento, parece una silla eléctrica. Estas habían sido sus palabras al llegar a Imola, y en eso pensaba, cual animal encerrado en una jaula, poco antes de aquella carrera que sabía que debía ganar a toda costa, al tiempo que iba cobrando conciencia de que quizá no lo conseguiría, encallado como estaba en un rompecabezas técnico aún por resolver. De aquí que los compromisos de representación, las relaciones públicas, todo aquello que él mismo había puesto en marcha, creyendo que la situación sería menos complicada, se hubiera convertido para él en un lastre excesivo. El accidente de Rubens Barrichello había acentuado aquella incomodidad ya presente, pero Barrichello estaba a salvo y Senna se había anotado el mejor tiempo. Y aún así había algún detalle que parecía no encajar del todo, una inquietud amenazante. Mark Fogarty, periodista de Carwick, había solicitado con meses de antelación entrevistarlo aquel viernes por la tarde. Ayrton había aceptado, advirtiendo que tendría que suspender la entrevista si lo llamaban los técnicos del equipo, cosa que obviamente ocurrió. Fogarty, al hablar de aquella entrevista truncada, describe a un Senna cansado y distraído, falto de aquella intensidad que transformaba cualquier encuentro con él en algo único. Tuvo tiempo para preguntar por qué Ayrton se había implicado tanto en actividades comerciales pese a no necesitar el dinero. Respuesta de Ayrton: porque estoy loco. Esta es la respuesta. No lo necesito. Y no tenía necesidad de meterme en algo que da tantos problemas y dolores de cabeza. Y añadió por sorpresa una frase curiosa a propósito de su compromiso con las personas que trabajaban con él. He querido crear algo, en lugar de dejar de correr y decirle a toda esta gente: gracias por todo, muchachos. Ahora descansad. Ya no os necesito. Adiós. Antes de irse a boxes, Ayrton y Fogarty acordaron continuar al día siguiente, el sábado. Tengo sobre la mesa un cuenco de plata. Dentro hay grabada una dedicatoria y una fecha. 29 de abril de 1994. Es un recuerdo de aquel viernes por la noche en que lo recibí de manos de Bernard Dudot, el hombre que había diseñado el motor Renault del coche de Senna. Fue durante la cena en la Esterlina, una trattoria hacia las afueras de Imola, donde nos reunimos para descargar finalmente la tensión. Cada vez que lo miro, pienso lo mismo. Pienso en el título de una vieja película. La primera noche de quietud. Me digo, lo que son las cosas. Para nosotros fue la última. La última noche de quietud. Senna y Fogarty no volvieron a verse al día siguiente. Entre medio de aquel terremoto que lo sacudió todo, Assunção, la portavoz y agente de prensa de Ayrton, encontró tiempo para comunicar al periodista un nuevo aplazamiento. Podrían hablar por teléfono a la semana siguiente. Fogarty tomó nota. Lo cierto es que la suya había sido la última entrevista a Senna.
Y hasta aquí llega el relato del viernes 29 de abril de 1994. Este vídeo está inspirado en el libro La última noche de Ayrton Senna de Giorgio Terrucci. Tienes el link del libro en la descripción. Si quieres saber lo que sucedió al día siguiente, es decir, el sábado 30 de abril de 1994, en aquel fatídico Gran Premio de Imola, te invito a que hagas clic en el siguiente vídeo. Espero que te guste, te leo en comentarios. Sed buenos, pero no demasiado.